Bueno, muy bien, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo a otra clase de metodología de sistemas uno para la extensión áulica de ASENCAM de la carrera de Tecnicatura Universitaria en Programación para la Universidad Tecnológica Nacional. Hoy nos vamos a enfocar en dos temas que en realidad terminan siendo prácticamente uno, con dos enfoques. Es el modelo entidad relación, o MER, y el diagrama entidad relación, o el famoso DER, ¿no? Bueno, lo que pasa aquí es que estamos frente a una teoría que conceptualiza de manera virtual, se podría decir, o mental, ¿no? Y de forma práctica, los modelados de los datos de los sistemas de información. Es decir, yo antes de colocarme en una situación complicada de no saber bien cuál va a ser el diseño que voy a terminar haciendo de un proyecto, puedo optar por dedicarme, primero, tomarme un tiempo, a realizar lo que se llama un modelo de entidad de relación, es decir, modelar conceptualmente las ideas o los temas que se han tratado acerca de ese proyecto para ver si tiene sentido, si hay coherencia, ¿no? Si realmente puede funcionar. Eso que se llama MER o modelo de entidad de relación es abstracto y se puede redactar manualmente en un lenguaje coloquial, ¿verdad? En cambio, el diagrama de entidad-relación ya nos movemos en la parte más práctica, ya nos bajamos a un papel, a un grafo, ya nos bajamos a un sistema de un programita de diseño, donde nos quede bien clarito cómo queremos organizar esas tablas de la base de datos o queremos armar las clases para que después eso se conviertan en tablas. Bueno, un poco lo que ya hemos visto cuando analizamos la programación orientada a objetos y, por supuesto, base de datos uno, donde trabajamos también con la relación que existe de las clases y las tablas, ¿no? En este curso, pequeño curso que vamos a hacer hoy, antes de que ustedes después se expongan acerca de cómo va su proyecto personal, de grupal que están llevando adelante, haciendo una demostración de cómo se aplicaría todos los conocimientos adquiridos en un caso real. Bueno, vamos a pasar por esta temática inicialmente para después escucharlos a ustedes. Este curso lo que tiene es que nos da herramientas esenciales para ese modelado de datos, vuelvo a repetir, para que nuestro diseño pase por un filtro, por una filtración, se podría decir, de sentido. Es decir, si realmente lo que estamos haciendo va por un camino coherente. Y por supuesto hay una combinación de un mapa mental o teórico y algo práctico o gráfico, ¿no? Modelo entidad-relación y el diagrama entidad-relación, que es lo que termino plasmando. Esta clase tenemos unos objetivos claritos, que es tratar de comprender qué significa o cuáles son los conceptos a tener en cuenta para la utilidad del diseño de sistemas. Insisto en esto, después de mucho tiempo de un profesional de la industria trabajando, el DER como que se aplica cada vez menos. ¿Por qué? Porque si uno va repitiendo los casos, como que ya el modelo prácticamente se repite. Ahora bien, si te toca un dominio de problemas, te toca un proyecto de una cuestión que no ha sido analizada o que es bastante extraña o se podría decir exclusiva o única, que puede pasar, ¿no? Puede pasar que ocurra una idea y que sea novedosa y que, bueno, que tenga algún tipo de relación de datos que amerite realizar un modelo de entidad de relación y posteriormente un DER. Perfecto, ahí es donde va, ¿no? Ahí es donde realmente ocurre. Y por supuesto, después también hay muchas empresas que trabajan de esa forma, que lo tienen como algo que ya lo tienen adquirido. Entonces, bueno, el profesional debe saber cómo manejarse en estas aguas, ¿sí? Debemos tener conocimiento acerca de cómo hablar acerca del tema y, por supuesto, cómo responder en una charla formal sobre estas cuestiones y también si nos entregan un DER, saber leerlo. Por ende, bueno, por eso es este curso, ¿no? Debemos saber identificar, reconocer exactamente cuáles son los componentes clave de ese modelo, ¿no? Y eso nos va a permitir interpretar y construir el DER. Es decir, cuando yo lea el relato o el informe que conlleva el desarrollo de un MER, voy a tener que tener la capacidad de construir un DER en base a eso, ¿no? Para lo cual, obviamente, voy a necesitar desarrollar habilidades
para poder trasladar a una parte visual todo ese tipo de datos con los elementos que conlleva, con los símbolos que se utilizan para ese tipo de cosas. Porque de esta manera vamos a poder resolver cuestiones prácticas con la aplicación de una metodología adecuada. Caso contrario, insisto, podemos llegar a estar trabajando en un modelo incoherente. Por eso que realmente ahí es donde radica la importancia. Ahora bien, ¿qué es un modelo antirrelación? O sea, ¿qué es un MER? Bueno, un poco lo que ya le vengo diciendo, ¿no? La definición conceptual es la representación abstracta de los datos que componen un sistema de información. Se va a centrar en esos datos eh, de cuáles serían los datos que se deben almacenar y qué relaciones habría entre ellos, ¿verdad? No estamos hablando acá de la cuestión física, sino de el fluir de los datos dentro del modelo de negocio. Es decir, cuáles son realmente los datos que importan, cuáles son los datos que voy a tener que persistir y cómo voy a relacionar después esos datos entre sí. Este modelo tiene ya unos años, aunque no muchos, como pueden ver, prácticamente es eh, contemporáneo de la época de inicio de la base de datos. Recuerden que en 1970 Edgar Codd, basado en la teoría de conjuntos, desarrolla toda la teoría de los motores de gestión de base de datos en función del modelo relacional. Bueno, fíjense que a 5 o 6 años posteriores, esta persona, Peter Chen, crea esta metodología formal para el diseño de bases de datos, es decir, como una ayuda previa para el modelado. Es un poco la explicación ansiosa que podemos dar acerca de este tema. Bueno, acabamos de ver lo que es un MER, es el modelo de relación, dijimos que es la parte mental, esa que se escribe, la que se cuenta y cómo se pretende diseñar el modelo. Y el DER va a tener que ver con esa representación gráfica, es decir, ya aquí ya tratamos de llevar al papel, o digo papel porque antes se hacía así, ¿no? Y después, bueno, surgieron con el tiempo, surgieron, y además la tecnología lo permitía también, ¿verdad? Recuerden que en 1970, 80 no teníamos muchas habilidades gráficas del lado de la computación. Y bueno, obviamente de los 90 a los 2000 como que comenzaron a aparecer software que permitían generar una amigabilidad en cuanto al diseño para el usuario que creía crear este tipo de simbologías que por supuesto ayudan muchísimo. Para eso vamos a utilizar símbolos estandarizados que pueden representar esas estructuras de datos que queremos modelar para posteriormente plasmarlo en un sistema de gestión de base de datos. Es decir, que sirve como un plano, ¿verdad? Un plano para la posterior construcción de la base. ¿Cuáles son los elementos que siempre vamos a tener en un MER o un DER, ¿no? Es muy simple, son tres, ¿no? Las entidades, los atributos y las relaciones. Entidad entendemos aquellos objetos del mundo real que sean independientes, es decir, que sean, bueno, lo mismo que definíamos para las clases. ¿Recuerdan? Que decíamos también que debía que ser un ejemplo del mundo real, ¿verdad? Pero que lo virtualizamos a través de la clase para que después cada uno de las instancias de esa clase sean los objetos o los elementos, o los registros en este caso, ¿no? Como por ejemplo que de una entidad podemos hablar de un alumno, un curso, un libro, ¿no? ¿Qué características van a tener esas entidades? Bueno, tienen sus atributos o propiedades que lo describen. Por ejemplo, nombre, fecha, código, eso en cuanto a un alumno, por ejemplo, ¿no? O libro, lo mismo, va a tener su autor, su fecha de edición, cantidad de páginas. Características específicas que lo definen. Esto es exactamente igual a las clases, entidades, atributos. Y después las relaciones van a tener que ver en cómo esas entidades van a procesar datos de manera relacional. Es decir, vamos a usar esa enorme ventaja que tiene el sistema de gestión de base de datos relacional, el modelo relacional. Donde, por ejemplo claro, ¿no? Un alumno cursa una materia, una persona obtiene un libro o una persona adquiere un libro en préstamo.
todo ese tipo de relaciones, se puede dar en función de un modelo relacional, que hoy mismo ya lo hemos visto cuando hemos visto bases de datos, por supuesto, cuando hacemos la gestión de pedidos, ¿no? Un pedido puede tener muchos ítems, un cliente puede tener varios pedidos, son las relaciones entre entidades. ¿Cuáles son las entidades? Cliente, pedidos, ¿verdad? Productos. Es exactamente lo mismo, solo que aquí ahora le estamos colocando una estructura mental primero y después gráfica para poder modelarlo. Entonces después el que diseña esto se lo puede entregar a una persona para que modele la base de datos siguiendo lo que se ha detallado en el diagrama de entidad-relación. De hecho, se usa para eso, ¿verdad? ¿Qué comparaciones podemos hacer entre ambas, tanto el MER y el DER? Bueno, en aspecto, como ya dijimos, eh, eh, la- el MER es directamente conceptual y el diagrama es ya directamente más gráfico. El MER va a tener una naturaleza descriptiva y el DER eminentemente visual y gráfica. ¿Qué funciones van a tener uno cada uno? Bueno, el MER es solamente definir entidades, atributos y relaciones y el DER los va a dibujar usando la simbología específica. Formatos, bueno, en el MER van a ser textos o un pseudo lenguaje formal. Generalmente es un buen texto, bien escrito, con algunos pequeños grafos, pero no mucho. Y el DER siempre va a estar representado por diagramas de rectángulos, que van a ser las entidades, óvalos, que son los atributos, y rombos, y por supuesto las líneas, que van a configurar las relaciones que existen entre las entidades. El uso principal que va a tener el MER es el de documentar ese análisis de datos y el DER solamente de comunicar la visual al diseño. Es decir, vamos a generar un grafo para que el que lo lea pueda comprender y de ahí llevarlo al modelo de la base de datos. Es decir, directamente pasar al diseñador, ¿no? Al diseñador de la base de datos, estoy refiriendo. ¿Quiénes son los que los usan? Bueno, el MER, analistas y diseñadores, y por supuesto el DER es el que nos cabe a nosotros, ¿no? Desarrolladores, el equipo de diseño, bueno, programadores, técnicos de programación, sin duda. ¿Por qué? Porque ahí es donde te pasan ya el modelito y vos tenés que de ahí sacar los datos. Si se quiere, es bastante más tranquilo, se podría decir, para el desarrollador, que ya te pasan el modelo, no tenés que pensar mucho en la base de datos, simplemente seguirlo. Y después, bueno, si hay algún tipo de inconveniente o inconsistencia, bueno, obviamente será un problema del origen de donde provino eso, ¿no? No es lo mismo que si por ahí uno tiene que encargarse de todo, o sea que por ende siempre es bueno conocer estas cosas porque puede ocurrir que se acerque o tengamos relación en la vida profesional con un TER. En cuanto a las entidades, aquí hay unas cositas interesantes que también es importante saber que existan, ¿no? Porque después cuando uno está metido en un tema, recuerden que siempre hablamos de esto, ¿no? Que los programadores con determinada experiencia como que terminan siempre quedando obligados a haberse tenido que meter en varios temas, es decir, haber tenido que estudiar distintas cuestiones porque, bueno, los proyectos así los demandan. Entonces, podés estar hablando de logística, luego de empresas farmacéuticas, posteriormente de cuestiones de alimentos, y así vas pasando, ¿no? Después te pasás a la cuestión fabril, productiva, después te vas a la industria láctea, y así, ¿no? Hay una variedad interesante de dominios de problema que el programador se ve a veces obligado a participar y para eso necesita profundizar, necesita meterse en cada tema para poder entender. Caso contrario, si no entiende los conceptos de los elementos que participan, difícil va a ser que después lo pueda relacionar, ¿verdad? Entonces, realmente aquí es donde toma un poco de fuerza estos conceptos que estamos por ver ahora, ¿no? Que tienen que ver con las entidades. Podemos clasificarlas en entidades fuertes y entidades débiles, que van a tener que ver con aquellas que se identifican a sí mismas, las fuertes, ¿no? Que uno no tiene duda, ¿no? Que realmente están representadas específicamente, incluso hay una línea directa de relación con el mundo real, ¿no? Personas, vehículo, empresa, es decir, algo que no tiene ningún tipo de dependencia,
son entidades fuertes. Por el contrario, las débiles van a requerir siempre de una identidad fuerte. No tiene una identificación propia. Por ejemplo, bueno, habitación de hotel, detalle de una factura o ítems de un pedido, por ejemplo. Bueno, ahí tenemos un claro ejemplo de lo que son las entidades débiles. ¿Quiere decir que una es más importante o menos que la otra? No, las dos son exactamente de la misma forma importantes, solo que el diseñador y el que interpreta el DER debe tener claro estas cuestiones. ¿Por qué? Porque realmente es muy importante después al nivel de las relaciones cómo esto se beneficia de haber hecho una previa clasificación correcta acerca de este tipo de entidades. Y yo ya arranco equivocado pensando que el detalle del pedido, o sea, los ítems del pedido es una entidad fuerte, voy a estar equivocado. O sea, ya voy a entrar a complicarme y de ahí seguramente voy a arrastrar algunos errores, ¿no? Luego vienen los tipos de relaciones que se pueden dar entre entidades, que esto ya lo hemos visto incluso en bases de datos también, ¿verdad? Eh, donde se nos van presentando las posibilidades en función de la relación que exista entre una entidad y otra. Una primera opción es una relación uno a uno, donde cada instancia de una entidad se relaciona con una única instancia de otra. El ejemplo claro es la persona que tiene un pasaporte, un DNI, ¿verdad? Existe otra relación que es de uno a muchos, o sea, uno a n se le dice, ¿no? Esta relación, una instancia se relaciona con múltiples instancias de otra entidad. Un cliente realiza muchos pedidos, o un pedido tiene muchos ítems. Y otra relación, muchos a muchos, n a m, ¿no? Múltiples instancias se relacionan con múltiples instancias. O sea, muchos alumnos pueden cursar muchas materias. Bueno, de esta manera podemos diagramar todo nuestro esquema y tenemos que hacerle esta prueba, digamos, si lo que estoy diciendo después tiene sentido, entonces ahí me voy dando cuenta si el modelo puede tener alguna falla o una falencia, porque puede estar todo perfecto, pero en alguna relación me he confundido, me he equivocado o me he olvidado de que esa opción que yo la tengo uno a uno en realidad puede ser uno a muchos, o esa opción que la tengo uno a muchos en realidad es de muchos a muchos. O sea, ahí son los ejemplos generalmente más comunes de errores. Y si bien no termina siendo gravísimo, porque bueno, se soluciona, pero cuando es un proyecto grande y esto se va acumulando errores, sí, puede causar un problema importante. En cuanto a los atributos, también podemos hacer una clasificación de los mismos, es decir, aquellas características de las entidades, ¿no? Donde vamos a tener atributos simples y compuestos, es decir, por ejemplo, tengo el atributo nombre o bien el atributo nombre completo, donde ya voy a utilizar más variables, ¿no? Aquellos que son monovalorados o los multivalorados, bueno, DNI, pasaporte, bueno, realmente es uno, es único, ¿no? Número. Pero teléfonos puedo tener varios, son ejemplos muy cabales de esta situación. Y después los derivados. La edad es la característica, ¿por qué? Porque se calcula a partir de una fecha de nacimiento. Todo aquello que yo le puedo aplicar una fórmula va a ser un atributo derivado de esa entidad. Bueno, algo habíamos adelantado de la simbología, aquí está específicamente en una filmina exclusiva para esto, donde tenemos la posibilidad de trabajar con tanto rectángulos como rombos u óvalos. El rectángulo es lo que representa la entidad. El rombo va a mostrar las asociaciones entre unidades y el óvalo indica la propiedad, es decir, el óvalo indica un atributo, ¿verdad? Y las líneas que van a trabajar como relaciones entre la conectividad que exista entre una relación y otra, entre una entidad y otra, perdón. Si llevamos toda esta conceptualización teórica que hemos hablado hasta estos minutos y lo trabajamos en un ejemplo práctico, por ejemplo, la biblioteca. Fíjense que en una biblioteca tenemos libros, existen los socios y
lo que redunda ahí, la relación más fuerte que subyace es el préstamo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la gente va a la biblioteca, se asocia y, por supuesto, comienza a tomar libros en préstamo. ¿Qué atributos tienen los libros? Bueno, tiene el famoso ISBN, el ISBN es el número único que tienen los libros. En un título, un autor, o será un ID autor, obviamente esto lo podemos manejar también de esa manera, podemos hacer una clave foránea que se relacione a otra entidad, autores, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema. Editorial, lo mismo, será un ID editorial como una clave foránea de una entidad editorial. ¿Por qué? Porque vamos a seguir seguramente las formas normales a efectos de evitar redundancia y garantizar la consistencia del diseño. Y el año, ¿no? Y el socio, bueno, va a tener su ID, su nombre, su dirección y su teléfono. De hecho, a esta entidad libro le podría agregar yo también un ID sin problema, más allá de que tengo el ICBN. Yo le agregaría también un atributo ID como control, como autoincremental, como algo que, bueno, que pueda ser incluso una primary key para trabajar sobre ese tema. Y el préstamo, o sea, esa tabla que va a indicar fecha de inicio, fecha de evolución, estado, y aquí nos podría estar faltando incluso, bueno, el ID socio. No apareció ahí, pero bueno, creo que sería bastante medular. En este caso, ¿quién es el que tiene el préstamo? En este caso, las relaciones que van a existir es que un socio puede pedir muchos libros, un libro puede ser prestado muchas veces. Aquí está desglosado el ejemplo práctico, la entidad alumno, esto es un ejemplo práctico de la universidad. Tenemos los atributos de la entidad alumno, la libreta universitaria, el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento. Es una entidad fuerte con identificador propio, ¿verdad? La entidad materia, que va a tener como atributos el código, el nombre, el año, el cupo, es una entidad también independiente del alumno. Y la relación, la inscripción, ya tipo muchos a muchos, porque todos los alumnos pueden inscribirse a muchas materias, o sea, muchos alumnos, muchas materias. Y por supuesto, la inscripción va a tener atributos propios, como la fecha y la nota final. ¿Qué buenas prácticas podemos mencionar, como para ir cerrando este tema, de esta cuestión del modelado, ¿no? de bases de datos a través de lo que es el MER o el DER? Bueno, como primera medida debemos hacer una interpretación del problema y de hecho identificar correctamente, ¿no? Cuáles son las entidades y relaciones del sistema. Un poco pasando en limpio lo que ya dijimos, pero para dejarlo claro. Eso como primera medida. Hay que establecer con claridad cuáles son las entidades que van a participar, que van a participar productos, proveedores, rubros, pedidos, o sea, bien claro, ¿no? O sea, porque el caso contrario, después sí me complico si no tengo esa base sólida de claridad en cuáles son las entidades directamente que van a trabajar y se van a relacionar. Nomenclatura clara, bueno, aquí va a aplicar también la famosa regla que siempre repetimos, es decir, tratar de que todo lo que sea variables, clases, tablas, bueno, todo colocarle nombres referenciales específicos que sean lo más relacionales a lo que se trate. Caso contrario, también me meto en otro lío, ¿no? Entonces, fundamental siempre también tener claro eso. Nombrar y tener un criterio de nombramiento de las entidades y, por supuesto, sus atributos. La clasificación también debe ser adecuada, no confundir atributos con entidades independientes, es decir, es muy importante esa cuestión. Si no puedo yo pensar que la entidad libro eh, no tenga el ISBN como atributo, sino que el ISBN sea una entidad y dentro de la entidad ISBN pueda tener un montón de características del libro. Es una cosa bastante rara, ¿no? Porque estaría relacionando a libros con la otra entidad ISBN. En realidad, el ISBN es un atributo, simplemente porque es un número directamente, ¿no? Clasificación adecuada, sí, volvemos a lo mismo, no vamos a confundir atributos con entidades independientes.
y la validación de cardinalidad, es decir, tratar de ver clarito qué es lo que se relaciona con qué y de qué manera, ¿no? Aquí también he agregado algunas herramientas que pueden ir más que nada investigando, explorando, que cada uno después elija qué es lo que más con cuál se siente más cómodo, ¿no? Incluso aquí nosotros ya hemos usado SAMP, donde ahí tenemos para el desarrollo del sistema de gestión de PHP MyAdmin. PHP MyAdmin tiene también una parte de diseño gráfico, o sea que bueno, también que se siente cómodo con eso, lo puede seguir ahí. MySQL y Workbench es bastante parecido, también tiene todas las estructuras. Bueno, Lucidchart, Draw.io, DB Designer, para elegir, ¿no? Para elegir y como uno se sienta claro, cuál le gusta más, con qué se siente más cómodo. La parte de PHP MyAdmin ya la hemos probado, bueno, funciona correcto, como ya hemos visto, y se pueden seguir trabajando con eso si les interesa. Yo les agregué esta como para que vean que hay un montón de opciones. Cada uno puede elegir lo que sea. No va a cambiar mucho el resultado porque todas van a terminar haciendo el modelo, ¿no? Que tiene que ver con el diseño de la base de datos. Vamos a hacer acá finalmente, en 2 o 3 filminas más, el desarrollo de lo que sería un trabajito práctico donde construimos un DER completo de un sistema de gestión de ventas, ¿no? Para incluir todo lo que represente a ese sistema. ¿Qué entidades y atributos tenemos que tener en cuenta en el sistema de gestión de venta? Bueno, cliente sin duda, pedido, estamos aquí en las entidades, producto, rubro y proveedor. Un poco lo que ya hemos incluso trabajado en programación, que hemos hecho un sistema completo de gestión de ventas, ¿no? Bueno, aquí también aquí no hay nada nuevo para ustedes, ya los atributos del cliente tenemos la primary key como ID de cliente, el nombre, la dirección, el teléfono. En el pedido lo mismo, el ID de pedido como primary key, fecha y total. El producto también, nombre, precio, stock, el rubro y el proveedor. Aquí nada nuevo, ¿no? Una mera descripción. Y con esto, como que ya tenemos claro, esto podría ser incluso sin problema un MER, ¿no? Y ya se podría estar estableciendo lo que se llama MER, aunque es bastante técnico, generalmente es más coloquial, ¿no? Sería como muy avanzado para hacer un MER esto, sería bastante, demasiado técnico sería, ¿no? Porque están las foráneas, las primeras key, bueno, que generalmente no existe eso, se hace más coloquial. Y las relaciones es el próximo paso, ¿no? Cada relación dentro de él va a conectar cómo se van a relacionar las entidades entre sí para establecer la regla clara de cardinalidad, que es esto. Yo cuando hablamos hoy de uno a muchos, uno a uno, muchos a muchos, eso se llama cardinalidad. Y la relación, la relación. Realiza, entonces, ¿qué? Cliente realiza pedido, uno a muchos, ¿verdad? Contiene pedido y producto, es decir, tanto el pedido va a contener muchos productos, pertenece, ¿m? El producto pertenece a un rubro, muchos productos a un rubro, suministra, el proveedor suministra productos, aquí son muchos proveedores a muchos productos. Tan simple como esto, ¿no? Esto ya ayuda mucho porque ya va quedando claro y además uno va probando si lo que está diciendo tiene sentido. Es decir, si en el modelo de negocio hay algo que esto hace ruido, bueno, es porque hay algo que está mal, ¿verdad? Aquí no, porque bueno, es bastante sencillo y fácil lo que estamos planteando para poder conceptualizar y trabajar académicamente esta parte, ¿no? Pero cuando yo hago este jueguito de empezar a ver qué relación y cómo es la entidad y la cardinalidad, ahí me doy cuenta si mi esquema va teniendo sentido. Y aquí está el dibujito del DER, perdón, ahí está, donde tengo el producto con sus atributos. Se estila bastante colocarle los tipos, ¿no? Que por supuesto van a coincidir con el gestor de base de datos que esté trabajando, ¿no? Aquí, obviamente, esto puede ser MySQL, porque si fuera Postgres seguramente sería serial en vez de int. O sea que esto como que denota un poco cuál es el sistema de gestión que estoy trabajando.
Y después se le hacen todas estas cuestiones de las relaciones que no es otra cosa más que graficar lo que se veía en este cuadro, ¿no? En este cuadro aquí, exactamente. Esto mismo se puede hacer gráficamente con alguno de los programas que estuve mencionando más atrás, o por supuesto con el mismo PHP MyAdmin que ya hemos trabajado. Bueno, muy bien, quería darles esta vuelta, este recorrido por estos conceptos, estos temas, como para que queden también con algunas consideraciones específicas, como un tema importante que el profesional debe también tener en carpeta, debe tener claro, porque en algún momento puede llegar a tener que relacionarse con este tipo de cosas. Así que ahora vamos a pasar, si el grupo ya está disponible, pueden compartir pantalla y vamos a empezar con la presentación de la empresa DLB, que es la que ustedes han elegido para hacer toda esta práctica que estamos haciendo en sistemas, en metodología de sistemas uno, para comenzar a practicar cómo sería la vida profesional después de egresar de la tecnicatura. Adelante, chicos. Bueno, Oscar, paso a transmitir. A ver si podés eh, compartir. Yo Ahí tendría se que debería estar viendo ya. un segundo, a ver ahí. Ahí está, sí, se ve bien. Bueno, sin más dilación, hoy estamos muy contentos de poder estar acá en esta reunión. El objetivo de esta reunión es, más que nada, aparte de presentar el proyecto, hablar de la solución digital y demás, y de la idea en sí, el objetivo principal en realidad es, bueno, justamente conseguir gente interesada que pueda, bueno, invertir en el proyecto para que podamos seguirlo adelante, ¿no? Bueno, antes de presentar al equipo y seguir hablando del proyecto y la idea que tenemos, la idea sería presentar la cara del proyecto, básicamente, la entidad que está detrás de esto, ¿no? Que sería DLB Company. Esta compañía, bueno, además, ¿cómo decirlo? Más allá de que es una compañía, del eslogan y de todo lo que ya se sabe de una compañía, nosotros somos en DLB, más que una compañía, un equipo. Y nuestro equipo lo que más valora es la comunicación y la seguridad de que podemos ofrecer soluciones digitales de alta calidad. Bueno, más allá, después de decir esto, vamos a pasar a presentar al equipo. Bueno, yo ahora sí me presento. Soy Juan Olivera, soy el fundador de esta compañía y soy arquitecto también de software, ¿no? También paso a presentar al cofundador de esta empresa, que es Guillermo Londero, que también es analista de producto. Lo que Bueno, paso a comunicar que también hoy, por una situación de fuerza mayor, no va a estar presente, pero en próximas reuniones lo vamos a tener por acá, así que quédense tranquilos por esa parte. hola, soy Martínez Fabricio, developer y full stack de DLB. Buenas, ¿qué tal? Soy Facundo Cornejo y soy el Scrum Master de esta organización. Los dejo con Bautista. Buenas, yo soy Bautista Olivera, soy el developer frontend y conmigo vamos a continuar la presentación y ya hablando directamente sobre el proyecto que tenemos, junto a nuestro querido cliente Cinépolis, que nuestra primera comunicación con Cinépolis y con su dueño fue bastante enriquecedora y gracias a eso también le pudimos entregar un brief, que bueno, es un conjunto de preguntas para que nosotros saquemos la mayor cantidad de información y identifiquemos las necesidades claves de este cliente. Bueno, más allá de hablar sobre qué nos dijo el cliente, queríamos mencionar, al menos para nosotros, lo importante que es identificar estas necesidades como información general, objetivos del proyecto, público objetivo, funcionalidades solicitadas, diseño y mantenimiento. Aparte, nos agrada decir que gracias a este brief y esta ya directamente relación con el cliente, estamos permitiendo mayor personalización, ya desde la primera comunicación. No quiero ya mantenernos tanto con el brief,
Así que vamos a seguir a lo más importante para nosotros, como comunicó Juan, que es la comunicación y cómo nos manejamos nosotros en cuanto a reglas de decoro con el cliente y el equipo. Porque más allá de que, bueno, podamos tener nuestro correo, podríamos tener nuestras reuniones de Meet y tener nuestros DAI con nuestros documentos, también hay que mantener un poco de orden con este tipo de comunicación. Porque al mantener una comunicación más informal, dejar que a cualquier hora te pueda mandar mensaje el cliente, y nosotros, al ser una empresa profesional, no nos manejamos así. Tenemos horarios para la comunicación en nuestros grupos de WhatsApp o desde mail. También tenemos regla de decoro, obviamente, porque la comunicación tiene que ser clara y respetuosa. Tiene que llegar a ser un nivel informal y profesional, obviamente, porque no podemos manejar ningún tipo de desinformación o algún problema, si algún desacuerdo que aparezca, no podemos manejarlo de forma no profesional, ya que esto es una empresa, no es un grupo de amigos ni nada más. Bueno, eso sería todo por las reglas de decoro y le devuelvo el foco de la comunicación a Juan. Bueno, pasado toda esta parte del brief y de las reglas de comunicación, vamos a pasar ya directamente a la parte del proyecto en sí, ¿no? Que la idea sería hacer una plataforma web integral. ¿A qué me refiero con esto? Primero, ahí pueden ver un ejemplo de lo que puede llegar a ser el proyecto. Lo que me refiero con una plataforma web integral es básicamente una solución completa y compleja al problema que está teniendo nuestro cliente en sí, que es que no tiene ningún tipo de digitalización de su servicio como cine, ¿no? Tenemos varios puntos, gracias al brief, que podemos, como si lo proyectar hacia la aplicación, y tenemos dos tipos, básicamente. Tenemos la parte que beneficiaría a los usuarios, lo que ellos pueden hacer o ver en la aplicación, y la parte que va hacia más el cine, el cliente y el staff. Por parte de los usuarios, que es la gente que va al cine y ve las películas, podemos ver la cartelera y los horarios disponibles, reservar butacas con una selección gráfica, que directamente vos apretás en qué lugar te querés sentar y listo, procedes a pagar. También tenemos por esa parte pagos en línea opcionales, o sea, tenés QR, tarjeta, Mercado Pago, varios tipos de opciones. Y también tenés la opción de entrar con tu email para que te lleguen las notificaciones de la reserva, un recordatorio para que no te olvides. Y después tenemos la parte a lo que me refería con el cine en sí, que tenemos carga, edición de películas y funciones. También tenemos estadística de ventas y turnos, gestión de salas, que es muy importante, con actualizaciones remotas, y administración con diferentes niveles de acceso para poder personalizar lo más posible y que no todo el mundo tenga acceso a cualquier cosa, basado en el staff me refiero. Bueno, con eso ahí pueden presenciar bien el ejemplo, si quieren, la parte visual. Ahora podemos pasar a lo que yo diría que es la parte más importante de todo esto, que es que tenemos un beneficio muy especial para Cinépolis, que es ¿cómo decirlo? Que nuestra aplicación es una aplicación web progresiva. ¿Qué queremos decir con esto? Que por más allá de que esté en una página web en internet, puedas en tu celular, desde cualquier lugar, descargar la aplicación e instalarla como si fuera nativa. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que esto, gracias a que es una aplicación web progresiva, tiene ventajas para el equipo de desarrollo y para el cliente. La ventaja para el cliente es mucho menos gasto, debido a que la ventaja para nosotros es que solamente tenemos que hacer una aplicación y tiene un solo mantenimiento y está todo unificado en una sola, ¿no? Eso sería como el mayor beneficio, más allá de que pueda ser moderno, pueda ser lindo, es un muy gran beneficio ese y estamos muy contentos de poder aplicarlo acá. También, o sea, después de poder hablar de todo esto, del diseño, de cuáles son los beneficios, me gustaría pasar a una parte más troncal del equipo en sí, que es la metodología de trabajo que vamos a estar usando.
En esta parte hay muchos tipos de metodología de trabajo, ¿no? Lo que nosotros nos centramos en metodología de trabajo ágiles, y creo que son muy conocidas y hay, creo que de las dos más conocidas son Scrum, metodología Scrum y metodología Kanban. Nosotros vamos a estar usando Scrum, que Scrum básicamente lo que hace es un tipo de trabajo ágil de forma cíclica e incremental. ¿Qué quiere decir esto? Que se basa en sprints. El sprint es por una cantidad de tiempo determinada cumplir, trabajar y cumplir un objetivo que le agrega valor al producto final y va siendo incremental hasta terminar, básicamente. Nosotros planteamos la duración del sprint en 2 semanas cada uno y planteamos un rango de 5 sprints. Ahora van a poder ver el cuadro con las fechas y más o menos el tiempo estimado, que serían 10 semanas. La fecha para la que va a estar, o sea, el proyecto final, es el 4 de julio. Es la fecha estimada, y nosotros tratamos de respetar mucho la fecha y estamos muy orgullosos de eso. Bueno, como pueden ver, ahí tenemos todos los 5 sprints y con sus características, fases y la duración, ¿no? Pero lo que ustedes estarán viendo ahí es que hay dos en específico, que sería el 2 y el 4, que están resaltados con verde, ¿no? Es un motivo muy importante, que es porque en la finalización de cada uno de esos sprints, que son dos, tenemos una demo funcional para los interesados para que puedan probar la aplicación y seguir al tanto de cómo va el trabajo. Bueno, sin más dilación, le dejo con Bautista, que va a seguir guiándolos por esta reunión. Bueno, retomo la comunicación y ya ahora sigo con la presentación del presupuesto y el contrato, que nosotros como compañía también estamos bastante contentos al tener dos tipos de presupuestos y contrato para ya cómo se ajuste al cliente. En este caso, voy a presentar primero el producto completo, que en el caso del producto completo, mayormente es el desarrollo completo del sistema y también el derecho total del código al cliente. Nosotros legalmente le damos los derechos a él. También ya seguimos con el mantenimiento de este presupuesto y contrato, que en el caso del producto completo no incluye ningún tipo de mantenimiento, más allá que los primeros días, por si hay algún error justo, por algún tipo de, si entran muchos usuarios y hay algún problema, para no dejarlos varados, pero ya después nos haríamos cargo. Ese tipo de mantenimiento mensual sería ya hablado desde un punto distinto ya en el producto completo. Ya estaríamos hablando de otro tipo de contrato. Ya hablando de lo más importante, obviamente, que es la forma de pago, sería en este caso un 50% al iniciar el proyecto, o sea, $7.500, y un 50% al final, finalizar el proyecto, que también son $7.500, un total de 15.000. Bueno, ese sería todo por el producto completo. Ahora vamos con la segunda propuesta, que es un producto escalable. ¿Qué tiene de bueno este producto escalable? Bueno, incluye el desarrollo completo del sistema, pero no le daríamos el derecho legal completo al cliente. Lo que le daríamos es unas restricciones mínimas y el derecho al uso. Bueno, hablando de estas restricciones mínimas, que yo creo que son importantes aclararlas, obviamente esto se tiene que terminar de aclarar con el cliente, pero es mayormente no reventa de nuestro código, no editar el código y no utilizarlo como competencia para otras empresas que usen también este código. También una de las partes más importantes del producto escalable es el mantenimiento continuo. Contrario al producto completo, este presupuesto tiene en mente un mantenimiento que sería abonado $400 por mes después de la finalización del proyecto. Y bueno, ¿qué entra dentro del mantenimiento? Correcciones de errores, soporte técnico para tanto algún problema que tenga el staff como hasta los clientes.
También dentro de este mantenimiento teníamos pensado agregar funcionalidades que el cliente quiera. Si quiere hacer un cambio de imagen después de un par de años, si quiere agregar más formas de pago y otras funcionalidades que, bueno, pueden surgir. También, bueno, bastante diferente al producto completo, tenemos la forma del pago del producto escalable. ¿Qué pasa con el producto escalable? Tenemos $3.000 cuando inicia el contrato, cuando se inicia el proyecto realmente, que cubre el primer sprint y luego se abonarían $4.000, pero separados por sprint este abono de los $4.000. ¿Cómo está? ¿Cómo sería esto? Que bueno, se muestra la filmina, serían cada 2 semanas, que es la fecha de cada cuánto se hace un sprint, se pagarían $1.000. Segundo sprint, $1.000. Pasan 2 semanas, tercer sprint, $1.000. Y así hasta el quinto sprint. Y eso daría un total de presupuesto de $7.000. La verdad que estamos bastante contentos con el producto escalable. La verdad que me parece una opción bastante completa para una empresa capaz que no tiene, capaz que no se anima o capaz que no tiene la posibilidad de desembolsar $15.000. Así que tenemos una posibilidad un poco más económica. Bueno, para terminar, digamos, la presentación, ya finalizando, me gustaría hablar desde mi equipo, representando todo el equipo, que estamos bastante contentos de cómo va el desarrollo y que estamos interesados en que esta propuesta les interese, ya que representa una solución eficaz, profesional y escalable para, bueno, nuestro cliente, Cinépolis. Muchas gracias por escuchar y esto sería todo por hoy. Muy bien, dejaron mal la presentación ahí, Juani, está bien. Excelente, chicos, los felicito, han mejorado mucho. Vamos a seguir puliendo cosas. Como siempre, ya sabemos que hay para mejorar. Bueno, han avanzado mucho con colocar detrás de su imagen el nombre de la compañía. Eso queda espectacular. Los felicito, realmente quedó muy lindo. Prueben también a manejar un poco los tiempos de las expresiones. Están como acelerados, pero bueno, es parte, después cuando se escuchen van a ver. Traten de encauzar un poco más esa comunicación. Y vuelvo con el tema de los precios. Está, no sé qué tiene, pero está como raro. La parte final sí, porque como que queda claro que voy pagando, o sea, me pongo un poco del lado del que tiene que pagar, ¿no? Eh, Creo que hay que rever eso. Traten de extractar esos textos, revéanlo, pásenlo de nuevo por su cabeza a ver cómo se puede mejorar, que quede más clarito. Y quizá esto de hablar de dos inicialmente como que complica, quizá preferimos explicar uno primero, de pie a pa, y después pasamos, pero borrón y cuenta nueva, pasamos a otra alternativa. Cosa de que no de entrada ya sabemos que hay dos, todo, porque como que realmente ahí ya empieza el cerebro a irse para un lado y para el otro, como que el cliente puede llegar a desvariar. Y es un problema, ¿por qué? Porque la presentación está espectacular, va todo bien y resulta que después me queda el gusto amargo ese que no entendí los precios. Entonces como que se me complica, ¿no? Ahí hay que revisar eso para que quede más claro. La parte del brief no la pasen tan rápido, porque también es importante, porque eso es darle importancia a lo que el cliente decidió, escribió. Eh, También es importante darle un lugar al cliente, ¿no? Para que se ubique y que esté de acuerdo con lo que ustedes están diciendo, ¿no? Creo que también es un tema a considerar para tomar nota para la próxima exposición. El tema precios hay que revisarlo, es medular, todos sabemos, pero tiene que ser un remate bueno. O sea, si no, más vale no lo ponemos, o sea, lo ponemos aparte y de última puede hacer una charla aparte o la enviamos por escrito, no sé, pero no lo podemos dejar en el remate este donde se está vendiendo la idea porque es complicado, ¿no? Así que bueno, por ahí estaríamos por hoy, pero muy bueno, Oscar, excelente. perdón, Sí, Facu. pero ya no dijiste 3 veces lo de los precios y lo cambiamos las 3 veces. No terminamos de entender bien qué es lo que no se entiende. Y está como mezclado, ¿viste? Por eso yo creo que hay que separarlo un poco. Por eso te decía ahora, hagan una parte inicial primero de explicación y después se enganchen con la otra, porque si no empiezan hablando
se mezcla ahí lo del mantenimiento, inicialmente como que queda como medio difuso, ¿no? Vean el video, y entonces a ver si ustedes lo entienden, esa partecita, son 4 o 5 minutos cuando se habla de los precios, entonces ahí van a poder mejorarlo seguramente. Bueno, creo que por la grabación de hoy ya estamos bien, así que vamos a detenerlo por acá. Va a ser seguramente